En pacientes con hipertensión y diabetes mellitus es particularmente importante el control de la presión arterial, ya que los riñones son doblemente vulnerables a ambas enfermedades. Por tanto, además del control de la glucosa, también debe controlarse periódicamente la presión arterial. Pero conozca más de este tema en la siguiente entrevista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Está con nosotros el especialista, nuestro doctor Javier Bravo, y él es diabetólogo. Estaremos abordando el tema de hipertensión y diabetes. ¿Por qué estas dos enfermedades se pueden mejorar, pueden curar? ¿Quiénes pueden padecer? Él nos lo va a decir, doctor. Muy buenos días. Bienvenido a Acción 10 en la mañana. Sí, buenos días, ¿verdad? Una vez más aquí en la revista. Hablar de hipertensión es un tema bastante interesante porque mucha gente no lo toma en cuenta. No se dan cuenta que están padeciendo de la presión. Sí. La presión en todo caso tiene un valor normal de 120-80. Cuando la presión está entre 140 y 90 y más arriba, ya se considera como hipertensión. Okay. Sí. Algunos pacientes, en estos casos los pacientes diabéticos, no se dan cuenta que están padeciendo de la presión. Se habla que aproximadamente unos 8 millones de pacientes diabéticos tienen hipertensión no diagnosticada. El origen de esto se da porque a medida que el paciente diabético va avanzando con la enfermedad, se van dañando las nefronas. Las nefronas están ubicadas a nivel del riñón, que a medida que va pasando el tiempo se van eliminando las proteínas que están ubicadas en ese lugar. Sin embargo, esto puede llegar a ocurrir mecanismos patológicos que vienen elevando la presión. Por eso es que algunos pacientes diabéticos con los años de padecer de la diabetes se les viene elevando la presión y no se dan cuenta, sino que cuando ya la presión se va elevando, van presentando complicaciones como un derrame cerebral, como un infarto, como dolor en el pecho. No hay otros dolores antes, o sea que cuando uno anda elevada la presión o muy baja, no hay ningún indicio, ningún signo que nos haga decir, ve, yo creo que la ando alta o baja. Exactamente. Si hablamos literalmente, podemos decir de que la presión da síntomas como dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dolor en el pecho, palpitaciones. Es decir, son síntomas que cuando el paciente ya lo tiene, uno dice, este paciente se le está subiendo la presión. Sí. El detalle está que en los diabéticos la presión es silenciosa, no presenta síntomas. Hasta que ya la presión por largo periodo la está manteniendo un poquito elevada, es cuando ya determinamos de que el paciente está sufriendo de hipertensión. Ok, cuando nosotros estamos ya con ese paciente que ya está teniendo algún tipo de problemas de la presión, ¿hay algún examen en sangre específico que esa persona diga, voy a hacérmelo porque a veces quedan padeciendo la presión luego de un embarazo, doctor? No necesariamente porque es diabético. Exactamente, en el embarazo se conoce como hipertensión gestacional, pero ahí lo que está causando el aumento de la presión es el feto, es la gestación. Pero eso no quiere decir que esa persona va a quedar padeciendo. Exactamente. Lo importante es valorar al paciente en los primeros 3 meses para determinar si ese paciente va a presentar o no hipertensión, que ya no sería gestacional, sino que sería una hipertensión crónica como tal. En este caso se manda a hacer la toma de la presión, ¿verdad? Por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Si está teniendo un valor entre 140 y 90 en 3 tomas de 2 a 3 semanas, entonces ese paciente lo podemos clasificar como hipertensión. Bueno. Pero si ya tiene inmediatamente una presión de 180, 110, ese paciente ya no hay necesidad de regresarlo, simplemente hay que instaurarle tratamiento y buscar la posible causa que le está ocasionando el aumento de la presión. Tenemos una llamadita, muy buenos días, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Bienvenida, gracias por esperarnos, adelante, le escuchamos. Mire, yo quería pedir una consulta con el doctor, si me la pueden regalar. Sí, ¿cuál es su consulta? Mire, yo estoy padeciendo hace mucho rato, ya como 2 años de presión alta, se me eleva demasiado. Y ahora pues en unos exámenes que me hicieron me salió que tengo prediabetes. Prediabetes, ¿qué edad tiene usted? 65. ¿Y nunca ha padecido de ninguna enfermedad crónica? No, ninguna. Bueno, déjenos sus datos, doctor, ¿qué podría...? Estas 2 patologías normalmente van de la mano. ¿Ya no tiene que ver con menopausia? Me preguntaban acá. Sí tiene que ver con menopausia, claro que sí. ¿O andropausia o menopausia? Exactamente. A medida que vamos avanzando la edad, pues se van dañando algunos órganos y podemos tener problemas de hipertensión. La paciente primeramente se le está afectando la presión y después se le está detectando la prediabetes. Podría decir de que esa paciente
ya tiene antecedentes de aumento de la glucosa, pero tal vez hasta este momento se está checando, hasta este momento se está dando cuenta de que está presentando problemas de trastorno metabólico de la glucosa, al igual de la presión. Sí. O sea, que considero que en este paciente hay que hacerle sus análisis como colesterol, triglicéridos, hay que valorar el peso también. El perfil lipídico, doctor, el perfil lipídico. famoso, que a veces no sabemos ni de qué se trata. Exactamente, bueno, y valorar lo que es el índice de masa corporal en caso de ello para ver la obesidad, qué grado de obesidad tiene, que puede conllevar el aumento. Ya nos va a decir eso, porque es muy importante. A veces dice, es que yo estoy obesa, hoy estoy gordita, hoy no estoy gordita, y por eso, o estoy delgadita y no puedo padecer de la presión. ¿Qué tan importante es esto? Tenemos la llamada, adelante, le escuchamos. Aló, buenos días. Bienvenido. Bueno, tengo 32 años, hace 6 meses me detectaron diabetes, ya evolucionó de tipo 2 a tipo 1. Yo me administro insulina cristalina e insulina NPH, pero 2 veces al día y en cantidades considerables. Pero últimamente pues me he administrado la insulina, he hecho pues la dieta, todas las recomendaciones que me han dicho los médicos, pero en ocasiones la glucosa me amanece en 380. Oh, 380 en ocasiones. Hay que ver el tipo de alimentación que tiene el señor. Déjenos por favor sus datos completos y su número de teléfono. ¿Dónde nos está llamando? De acá de Managua. Ah, bueno, puede entonces recibir la consulta. ¿A qué se deberá? 380 es alto. Algunas veces hay que ver hay tantas cosas que pueden hacer que la presión la glucosa se aumente. Uno, la aplicación de la insulina, ¿verdad? Si se la está aplicando en el sitio adecuado. Sí. 2, si se la está aplicando en la hora correcta, porque algunas veces se la aplican durante el alimento y no una hora antes, ¿verdad? Lo tercero, hay que ver el tipo de trabajo, y lo último que hay que ver si el paciente tiene algún problema metabólico como el perfil lipídico o si tiene un aumento de peso también. Cuando una persona está en exceso de peso, ¿necesariamente porque esté gordita está en exceso de peso? Así es. O la masa corporal, que usted decía que son dos cosas distintas. Exactamente. Nosotros calculamos el índice de masa corporal en base al peso sobre la talla. ¿Ya? Calculamos el peso, dividimos la talla al cuadrado y nos va a dar un rango. Lo normal va entre 20 y 26. Ya cuando el paciente tiene un dato de 26 a 30, está hablando en sobrepeso. Ya 26 de 30, a 30, ¿qué, doctor? Es el valor que saca del peso. Si pesa para 70, saber la masa corporal. Exacto. Si pesa, digamos, 70 kilos y lo dividimos entre 1,60, que sea, aproximadamente va a dar como un 25. Entonces ese paciente está a un peso normal. Excelente. Hola, muy buenos días. A mi esposa se le sube la presión, pero cuando se le sube se pone como enojada. ¿Qué pasará? ¿Tendrá que ver con el azúcar? Otra de las personas que nos escribe es, buenos días, una pregunta, ¿qué tiene que ver el precio, la presión arterial con la presión del ojo? Nos dicen por acá. Otra de las personas que nos escribe, doctor, muy buenos días, ¿se le debe administrar tratamiento antipresión desde el diagnóstico de la diabetes? Gracias. Eso es muy importante, porque hay fármacos que protegen el riñón. Entonces, independientemente de que el paciente no esté presentando un aumento elevado de la presión, se le puede dar dosis bajas de fármacos para proteger el riñón y así evitar una complicación crónica, como es la insuficiencia renal crónica. Sí. ¿Ves? Entonces, considero que el paciente debe entrar de tratamiento antes de que se vea afectado y no precisamente hasta que ya tenga el problema renal, instaurarle fármaco. Es cierto que cuando le sube la presión, como el azúcar, también la persona puede tener mal carácter, puede cambiar el estado de ánimo por el estrés, por el aumento de la presión, exactamente. ¿Qué son las recomendaciones? Ya nos vamos, doctor, pero estamos en un país donde es bien tropical, donde, sobre todo en la capital, ¿verdad?, en el sector de Occidente, y hay lugares bastante calientes, por decirlo así. ¿Qué es lo más recomendable para esas personas cuando nosotros vamos incluso a abordar el transporte público, que va en exceso de pasajeros en muchas ocasiones? ¿Cuáles recomendaciones debe tener? Lo principal, si el paciente es hipertenso, mantener su tratamiento al día, ¿verdad? Si es obeso, pues tratar de bajar de peso, pues para que no esté presentando aumento de la presión. Sí. Lo tercero es mantener sus niveles de glucosa en el rango normal. Estarte chequeando con su maquinita si la tiene y estarse tomando la presión adecuadamente, ya sea 1 o 2 veces a la semana. Sí. O sea, son cosas importantes que el paciente debe hacer en su momento. Sí. Y lo otro, pues, es tratar de tener a su médico de cabecera para que le lleve un seguimiento como tal, en estos casos de los pacientes diabéticos, que no se dan cuenta que la presión se le está elevando de manera silenciosa. Como no, doctor, muchísimas gracias. La presión no avisa, igual que el azúcar no se puede de verdad decir, porque por lo menos el azúcar uno se está chequeando todos los días, pero la presión a veces es difícil, ¿verdad? Es difícil, pero sí se puede controlar. Claro que sí. Muchísimas gracias. Hay que prevenir sobre todo. Gracias por habernos acompañado, nuestro especialista, el doctor Javier Bravo. Está ahí los números de teléfonos en pantalla si quiere algún
algún detalle del tema que abordamos el día de hoy.